Amigos, en esta edición de Sinfloro vamos a dar inicio a una serie de comentarios que vamos a tener de algunos brillantes especialistas respecto a la realidad internacional, principalmente haciendo énfasis en que la reunión de la OEA y las relaciones internacionales del Perú han empezado a ocupar un lugar protagónico. ¿Por qué razón? Por razones económicas, porque en Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania está jugando un partido aparte que tiene gran incidencia en América Latina en la parte económica. Y en el caso de la reunión de la OEA es un intento de reacomodar relaciones entre países que hace rato vienen registrando fricciones. Entre ellos está el problema del regreso de Venezuela o Cuba al redil internacional de América Latina y que ciertamente son temas que junto con el enfrentamiento de las post-pandemia que estamos viviendo, unida a la guerra con Ucrania, marcan una agenda internacional intensa, muy importante para el país y muy importante para todos los países vecinos. No olvidemos además que un azar de la historia, el presidente de la República ha sido elegido presidente de la CAN, Comisión Andina de Naciones, donde hay una importantísima fuerza de coordinación que podría permitir que entre los países sudamericanos afines al Perú probablemente vaya a tener que haber algunas coaliciones por motivos económicos. Está en ese sentido una asociación alrededor del litio, en el caso del Perú con Chile alrededor del cobre, la posibilidad de hacer una integración energética como propuso el presidente Petro. Por lo tanto, el mapa es amplio, pero hoy día vamos a tener el gusto de tener con nosotros a un gran especialista, el embajador retirado, el doctor Guillermo Russo, con quien nos unen además lazos de conocencia y amistad, para que nos pueda explicar de una manera clara el rol de la diplomacia en todo este proceso que estoy describiendo. Y vamos a tener acá una opinión muy ilustrada sobre China y Brasil, que son dos entes sumamente importantes que tienen un rol gravitante en el mundo y además para el Perú. Él ha sido embajador en ambos lugares y tendremos una oportunidad de poder discutir con él todos estos aspectos de la realidad internacional que nos concierne. Embajador, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, estimado Julio. ¿Cómo le va a usted? Bien, la primera pregunta que es importante, embajador, es saber cuál es la trayectoria que usted tiene en relación con el tema, con la diplomacia peruana. Yo quisiera que nos cuente un poquito de su vida. Por ejemplo, ¿cuándo ingresa usted a la escuela diplomática y cuáles son los primeros retos que usted asumió como embajador y como diplomático? Bueno, yo ingresé al servicio diplomático en el año 1974, ya en la época del expresidente Juan Velasco Alvarado, en una etapa bastante interesante, bastante movida y de una acción exterior muy activa, muy activa. Recordemos que el Perú en esa época tuvo un rol importante a nivel internacional en el tema de los no alineados, en el tema de la UNUDI, las dos grandes reuniones internacionales que se realizaron en Lima. En fin, fue una etapa bastante interesante. Y de retos, coincidentemente usted habla del Brasil, y mi primer reto fue encargarme de la carpeta Brasil en ese entonces. Ajá. Y curiosamente, y estaba recordando en estos días que la relación entre el Perú y Brasil en esa época estábamos muy alejados. Así es. Durante el periodo del presidente Velasco, entre el año 1968 hasta alrededor de 1975, digamos, ya con Morales Bermúdez ¿Brasil la estaba cosa en dictadura en ese cambió. tiempo, embajador? ¿Perdón? Brasil estaba en una dictadura en ese tiempo, creo, ¿no? Claro, estaba Figueiredo de presidente y después Geisel, era un gobierno de derecha, era un gobierno de dictadura de derecha en Brasil y gobierno de izquierda en el Perú. Claro. Entonces, no se sentaban en la mesa. Durante 7 años prácticamente no hubo diálogo, incumpliendo y recordando a su vez la famosa frase de Pérez de Cuéllar: dialogar, negociar, negociar y negociar. Claro. Y en el año 74 empezó el proceso de acercamiento del Perú al Brasil y del Brasil hacia el Perú. Tal es el caso que terminó en el famoso encuentro que hubo entre Morales Bermúdez y el presidente Geisel en el río Amazonas.
No sé si usted recuerda de eso. Sí, sí, por Y supuesto que sí. después, bueno, después ya se fueron consolidando las relaciones entre el Perú y el Brasil, no solamente de Brasil con el Perú, sino a través del entendimiento del Brasil con la comunidad andina. Ahora, Con yo quisiera preguntarle lo siguiente. Brasil tiene con nosotros una interconexión carretera que es la interoceánica, por ejemplo, por poner un ejemplo, que debería de ser mucho más productiva de lo que es por el costo que ha tenido, las dificultades que nos ha causado internamente, por los problemas de moralidad que ha habido con algunos de los contratos, en fin. Lo subordinado es la corrupción, lo importante es si estratégicamente nos va a servir esta conexión. Y yo quisiera que usted nos diga si eso es una clave del trabajo con Brasil o cuál es en realidad, porque yo mismo no lo tengo claro, cuál es nuestra relación con el Brasil en términos económicos y cuál es su importancia. la relación del Perú con Brasil deberá ser en este siglo una relación en donde la ideología no prime. No importa que sean gobiernos de derecha, izquierda, centro. Tiene que ser una política de Estado de ambos países de entendimiento. Tenemos 3.000 kilómetros de frontera, el equivalente a la ruta entre Tacna prácticamente a Tumbes. Tenemos el pulmón del mundo entre Brasil y Perú. Tenemos las posibilidades de unir al Atlántico con el Pacífico. Y al unir al Atlántico con el Pacífico, significa unirnos no solamente a la China, que representa 1.400 millones de habitantes, sino en general a todo el Pacífico y fundamentalmente, creo yo, a la China. La relación debe ser una relación productiva, una relación de suma y de multiplicación. No deben de existir problemas y se deben de negociar todos los temas habidos y por haber en una relación bilateral constructiva. Ahora, doctor, Ese es acá hay una pregunta. en pocas palabras, además, perdón, Siga, siga. pensando en la famosa ruta de la seda y la conectividad del Con China, Brasil pero con con América Brasil Latina. hay la ruta de la soya, ¿no? Y eso no está funcionando realmente. Brasil no exporta gran cosa a través de Perú usando las carreteras interoceánicas. Ese esquema de las carreteras es un esquema positivo, porque en verdad ha servido para el caso del lado peruano, se ha intensificado la minería ilegal, hay un tráfico muy limitado desde Brasil, algo pasa ahí. No estuvo bien concebido quizás el proyecto productivo con el cual nos amarrábamos a Brasil. ¿Cuáles son esos ejes económicos que usted ve como sustanciales para mejorar, hacer más activa y más productiva la relación económica con Brasil? Yo creo que nos debemos volver a sentar a la mesa a discutir con profundidad realmente la relación bilateral peruanos y brasileños y a la luz de algunos acontecimientos lamentables que han sucedido a través de las empresas brasileñas en el Perú, lamentablemente, Claro. y en general en América Latina, la conectividad, yo creo que la conectividad está dada en la ruta Paita-Manaos, la conectividad está dada en la ruta de Pucallpa con el Brasil. La conectividad está dada también en el sur, en Irsa Sur. Claro. Y hay que replantearlo. Yo creo que hay que reestudiarlo. La ruta férrea puede ser una ruta muy interesante y muy importante, que yo creo que en este siglo, fíjese usted, estamos ya en el año 2022, faltan 78 años para que termine este siglo. ¿Y cómo puede ser posible que no haya realmente una conectividad real, valga la redundancia, con el Brasil? Siendo Además, el principal... embajador, si me permite, la ruta ferroviaria ha resultado claramente mucho menos devastadora para la selva amazónica que la carretera. Una carretera le pone a usted pueblos, hay el potencial que haya pueblos entre 20 y 50 kilómetros de distancia. En cambio, un ferrocarril es de 200 a 300 kilómetros. Esa es una regla que se ha observado en todo el mundo. El ferrocarril depreda menos porque tiene una presencia, digamos, de tramos largos que hace que no haya tanta población distribuida a lo largo de la vía férrea, ¿no?
Así es, efectivamente usted lo ha dicho. Y además, perdóneme, eh, yo recuerdo cuando era estudiante de colegio, el presidente del Perú que soñaba con los ferrocarriles, presidente Balta, ¿no? El Claro. presidente Balta. El Perú ha avanzado prácticamente nada en los últimos más de 100 años en lo que Así se es. refiere a la ampliación de sus rutas ferroviarias. No tenemos más de 2.500 kilómetros de rutas por tren. ¿Ah? Acá en el Canadá, donde yo estoy ahora viviendo, Sí, hay más de 55.000 kilómetros de ruta férrea. imagínese. Por favor. Hay una gran importancia de la parte ferroviaria porque está demostrado que además no solo se transporta más, sino se transporta cualitativamente mejor todas las mercaderías y todos los productos. Yo quiero referirme a su experiencia diplomática en relación con Brasil. ¿Usted ha sido embajador en Brasil? Me contaba No, que yo he estuvo en la sido carpeta a cargo de Brasil cuando recién entró al servicio diplomático. Así es. Y después me tocó servir en Brasilia, ¿no? Ya. Serví en Brasilia como primer secretario. ¿En qué año fue esto de embajador? Esto fue en Brasilia entre el año 1978 y 1980. Eso fue en los tiempos que hubo la guerra en Nicaragua, ¿no es así? No, bueno, sí, paralelamente. Eso me tocó más bien Paralelamente, me cuando refiero, estaba no, con me el estoy refiriendo grupo. yo como factor internacional que dominaba la realidad, o la de El Salvador también estaba ya en curso, o sea, era un momento que había una necesidad urgente del Perú de hacer una política diplomática de distensión y fue ahí donde tuvo un rol muy importante en nuestro país como protagonista, ¿no? Usted está hablando del grupo Contadora. Así es, El grupo Contadora, sí, era la misma época, me tocó porque después yo terminé yendo a Naciones Unidas a trabajar de Brasilia, eso fue en 1980, así que esa era la época del grupo Contadora. Pero así es, lo importante en esa época fue el Tratado de Cooperación Amazónica, el Tratado de Cooperación así es. Amazónica. Y la Ya, ese relación del tratado hoy día, Brasil. ¿no cree usted que está en la agenda urgente? Cualquiera sea el presidente que sale elegido en Brasil, porque es un factor muy importante para Colombia, Perú, Venezuela, todos los países amazónicos que son en total 9, ¿no? Sí, no, el tema amazónico es clave y ahora más que nunca con, con el tema de que representamos pues el pulmón del mundo, ¿no? Claro. Somos el pulmón del mundo. Entonces tendría que haber, usted cree, usted que ha estado participando en todo lo que ha sido la negociación del Tratado Amazónico, ¿podría usted decirnos si es necesario replantearlo a la luz de nuevos acontecimientos en el mundo, ¿no? El cambio climático nos pone ante una emergencia singular. De repente la agenda con Brasil tiene que empezar por la Amazonía antes que por carreteras o por otras cosas, ¿no? Aparte que hay que hacer que Lula llegara al poder, ¿no? Y lo hará seguramente como hombre que es progresista y es un hombre que debe estar identificado con valores relativos a la mejora de los países, tendrá pues que pedirle perdón al Perú por todo lo que significó el Lavajato, ¿no? Yo no sé si pedirle, yendo a lo último, ¿no? Yo no Sí, sé si pedirle perdón o sentarnos en la mesa. En las relaciones internacionales lo importante son los intereses de los países. ya. No hay amistades, hay intereses. Y para nosotros lo más importante tiene que ser el interés del Perú. Y el interés del Perú está en tener una Amazonía bien desarrollada, bien sostenible y ojalá que el día de mañana mayor población del Perú que pueda estar viviendo en la Amazonía de lo que vive hoy por hoy y logrando una conectividad de nuestra Amazonía. Tenemos además un reto interno que es conectarnos nosotros con la Amazonía, pues no estamos conectados. Imagínese usted que Iquitos hoy por hoy, ¿con qué parte del mundo está conectado? El poblador de Iquitos que quiera salir al mundo tiene que venir a Lima, no Así puede es. salir de Iquitos. Entonces, el tema de la Amazonía es un tema clave. Y no pueden, Ya, perdón, no pueden salir por la ruta fluvial porque es muy extensa, ¿no? no, ese no es el tema. Por Lo el que río pasa es Amazonas que no es una ruta muy extensa hasta el Atlántico.
Sí, claro que es extensa, pero el Perú en una época comercializaba mucho por la época del caucho, recuerde Claro, usted. claro. Líneas navieras ahora en la Amazonía prácticamente no tenemos ninguna. No Se ha tenemos desaparecido eso conectividad como circuito cuando prácticamente, ¿ah? podría ser una hidrovía clave, ¿no? Más bien a No, no, Yurimaguas se no está hay. construyendo una hidrovía para unirla a la carretera oceánica norte, ¿no? Usted se está refiriendo a la ruta de Paita a Manaos. Así es, justamente esa es la parte más Es, importante es de los proyectos con multimodal, Brasil, ¿no? ¿no? Es por carretera de Paita a Hasta Yurimaguas, Yurimaguas, claro, Yurimaguas por río hasta Iquitos así y es, de ahí a Manaus, ya, bueno, por río hasta, hasta el Atlántico. Pero así es. hubo un proyecto a cargo de la gobernación de Iquitos que lo ganó hace unos 20 años atrás una empresa canadiense para Ujú. hacer los estudios, para hacer los estudios de la conectividad entre Iquitos y Yurimaguas por tren. Esa obra no se llegó a realizar, ¿no? No, perdón. Primero el estudio, vamos por partes. Ya, ok. Ujú. Permítame. El estudio que iniciado por una empresa canadiense que después de algunos años terminó en arbitraje y quien terminó en arbitraje por el hecho de que no pudo avanzarse por razones yo creo nuestras. Terminó en manos de un grupo español que terminó el estudio y hasta donde tengo conocimiento, el estudio está ahí. El estudio lo tiene la región de la conectividad. Lo que pasa es que saldría muy caro. Yo sí creo en esa conectividad. Yo creo que tarde o temprano Iquitos se va a tener que conectar con Yurimaguas por tren. Hoy por hoy Por tren. sí se puede lograr la conectividad por tren sostenible sin alterar el medio ambiente, sí se puede. Además hay Ese una cosa estudio está, importante, ¿no? Hay una ese cosa estudio importante. está. Ya los chinos están circulando con algunos trenes eléctricos en prueba, ¿no? Que sería una excelente solución para evitar la contaminación de la atmósfera amazónica con la construcción del tren, ¿no? No, además, perdón, la conectividad de Iquitos. Claro. Iquitos para que se conecte son 550 kilómetros, si mi memoria no me falla, entre Iquitos y Yurimaguas. Y ahora para salir de Pucallpa a Iquitos toma varios días en barco, ¿ah? Sí, por supuesto, son como 7 días, si hay temporada alta de Pero por lluvias eso le y por lo digo, menos yo 5 o creo 6, que ¿no? este siglo, a la luz de lo que está pasando en el mundo, a la luz de la pandemia, a la luz de la guerra lamentable que se está viviendo y que vaya Dios a saber qué consecuencias va a tener, ¿ya? Y de la necesidad de que nuestros pueblos solucionen sus problemas de desarrollo, yo creo que la Amazonía tenemos que verla con mucho detenimiento, con mucho Claro. detenimiento. Bueno, y ahí la relación con Brasil sería clave. Ahora, ¿cambia esto si gana Lula o si gana Bolsonaro en las próximas elecciones, que en la segunda vuelta? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, y además sería un error, como yo le dije en un primer momento, la relación no puede ser una relación ideologizada, tiene que ser un tema de Estado. Claro. Tenemos que acostumbrarnos en el país a tener políticas de Estado que vayan con el tiempo. Por Lógico. eso yo le estaba recordando que estamos en el año 2022 y ya nuestros hijos o nietos verán el desarrollo de lo que podría ser una Amazonía sostenible, una Amazonía positiva, una Amazonía con, con un desarrollo donde todos compartan sus resultados, ¿no? Claro. Embajador, por razón de tiempo quiero pasar al tema de China, que es el otro gran tema por el cual nos hemos citado para este diálogo tan interesante. ¿Usted estuvo de embajador en qué años en China? No, yo lo que sí he sido cónsul general en Hong Cónsul, Kong en Hong Kong. en el La año puerta de entrada a China. entre el año 1987 tuve el honor
de reabrir la relación del Perú con Hong Kong, ya que había estado cerrada durante 20 años. Cuando el Perú establece relaciones con la República Popular China, cerramos las oficinas de Taiwán y cerramos las oficinas de Hong Kong. Y eso fue en los primeros años del presidente Velasco, eso fue en 1968, sí, 69, si mi memoria no me falla. Así es, Y el 69, Perú, sí. y el Perú decide, con el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, decide reabrir y acercarse al Asia. Y decide reabrir el Consulado General del Perú en Hong Kong. Entonces a mí me tocó con agrado profesional reabrir esa oficina, que a su vez era responsable de los temas de Singapur, Tailandia, Indonesia, Malasia y del propio Taiwán, porque el Perú no tenía presencia en esa zona. El Perú Ahora, no, embajador, si me el permite, Perú, hay ahora sí. una realidad nueva con el tema de China. China ya es una potencia mundial. En los 80s todavía era una potencia en proceso de ser emergente. Hoy día aparentemente se disputa la hegemonía en el mundo. Y da la impresión de que aquí hay una barrera infranqueable en que Estados Unidos está haciendo una resistencia con toda su fuerza en varios puntos del mundo, incluyendo el Perú y América Latina, a ese avance de China, que hasta ahora ha sido no militar, ha sido pacífico y ha sido fundamentalmente buscando una presencia económica, a través de la cual realizar su presencia internacional. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo ve usted ese panorama a la luz de la guerra de Ucrania, donde los chinos han tenido una política también de contención, no se han metido del todo, ¿no? ¿Cómo ve este problema? ¿En qué puede terminar los continuos choques verbales entre China y Estados Unidos que arrastran también al Perú? Tienen consecuencias, ¿no? Mire, yo espero, en el caso de la República Popular China, esa cultura milenaria que tiene más de 5.000 años, y yo digo entre broma y broma que algo que es cierto. El sentido del tiempo en el caso de la cultura china es distinto al sentido del tiempo en el mundo occidental. Claro. Los chinos tienen una gran paciencia, han estado esperando, han estado desarrollándose su propio proceso político desde Mao Zedong, Zhou Enlai, Tian Xiaoping, el famoso, que dijo no importa el color del gato, sino que lo importante es que case pericotes. Claro. Y siendo una potencia que representa el 20% de la población mundial prácticamente hoy por hoy, porque son 1.400 millones de habitantes, y el mundo está conformado, vamos a hacer pronto, dicen que a finales de noviembre vamos a hacer 8.000 millones. La China ya es para el Perú el principal socio comercial desde hace muchos años, y no solamente del Perú, sino de muchos países de América Latina. Y la China... Sin embargo, doctor, hay un tema que me parece muy importante. Hasta ahora Estados Unidos no había molestado mayormente las relaciones entre China y Perú, pero hace ya 2 meses o mes y medio salió la representante, que es mujer, del Comando Sur de Estados Unidos, que es la fuerza militar ubicada en Panamá, que opera los intereses de Estados Unidos en los terrenos de seguridad en toda esta parte del continente. Pues bien, ella dijo de que el litio, el cobre y los minerales era algo que le interesaba a Estados Unidos y que había que tener un desarrollo económico que incluyera a Estados Unidos en ese proceso, ¿no? Y que no le gustaba nada la presencia de rusos y chinos en nuestros territorios. ¿Qué opina usted, así en breves palabras, porque estamos ya casi al final de la entrevista? ¿Cómo puede evolucionar la política hacia China con este tipo de clima que podría crearse, traer el enfrentamiento de la guerra de Ucrania y de la confrontación entre la UE, entre Estados Unidos y China al Perú?
Bueno, el Perú antes que nada es un país abierto, dispuesto a cualquier tipo de inversión extranjera que pueda venir, que se adecue a nuestras reglas y a nuestras leyes. Y yo creo que bienvenidos sean los capitales americanos que quieran venir al cobre, que quieran venir a desarrollar la minería, y ya están presentes algunas empresas norteamericanas en el Perú. Y bienvenidos también los chinos. Nosotros no tenemos por qué excluir a algunos, no. El Perú debe mantener una posición independiente y una posición de bienvenidos sean los capitales. Y la China ya es el principal socio comercial del Perú. Bueno, hace algunos años eran los Estados Unidos. Ahora, obviamente, por el tamaño del país y por el desarrollo que ha sostenido en los últimos años, la China ha pasado a jugar un rol muy importante en nuestra región. Fíjese usted el gran proyecto del puerto de Chancay, De Chancay. que es la principal, va a ser la principal inversión portuaria en América Latina en los últimos 20, 30 años. Casi llega a 3.500 millones de dólares. Bienvenido sea. Vinieron los chinos porque están pensando de acá a los próximos 100 años. Los chinos no piensan en el corto plazo, los chinos piensan a largo plazo. Por eso el sentido del tiempo, el sentido de la historia, y además tienen la base que es la población, que son 1.600 millones o 1.400 millones de habitantes, y tienen su economía que crece la China y crece el mundo. Y además, como dijo Henry Kissinger en un determinado momento, y traigo a colación esto, donde se inclina Brasil, se inclina América Latina. Y volviendo al tema del Perú, Brasil, Perú y China serán tres socios muy importantes en este siglo. ¿Por qué? Porque geopolíticamente el Perú tiene las tres rutas que pueden ser de conectividad de Brasil, Perú y la China. Querramos o no, es la realidad. Yo lo veo así. Quisiera terminar con esas palabras la entrevista porque en realidad ha sido una entrevista muy bien desarrollada. Evidentemente sobre China tendríamos que hablar todavía, bueno, quizás un par de horas, ¿no? Pero el tiempo es tirano en la televisión. Y yo le agradezco muchísimo su intervención y le señalo de que va a servir para ilustrar a muchas personas del interior del país que no tienen oportunidad de tener acceso a la información exclusiva que damos nosotros en términos de relaciones internacionales. Le agradezco mucho. Muy buenos días. Gracias. Desde Montreal ha estado con nosotros el Canadá, ha estado con nosotros el embajador Guillermo Russo, uno de los diplomáticos más destacados del Perú. Muchas gracias. Con ustedes,